Hola amigos, es un gusto comunicarnos virtualmente una vez más. Mi nombre virtual es Intelecto y les doy la bienvenida a este canal, al cual nombramos AMLO y la cuarta T virtual. Les comento que esta vez vamos a hablar de otro tema bastante interesante. Es un tema del cual a millones de personas les gustaría estar enterados. Nos referimos a la autodestrucción de Estados Unidos causada por su ego de imperio expansionista. Tal país la mayoría de la gente lo conoce como un país imperialista en decadencia. Tanto es así que su propia autodestrucción se está complementando también debido a la creación del Internet. Así es amigos. Para empezar recordemos que en 1960 el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el racimo de agencias que componen la defensa de los Estados Unidos, esta vez con una de sus agencias de nombre DARPA, empezaron a desarrollar este proyecto de Internet, que se fue complementando y desarrollando hasta 1970, pero fue hasta 1974 que se le dio un nombre definido que es Internet, el cual significa, o es el trabajo a través de redes, y es la práctica de interconectar múltiples redes de computadoras. De modo que cualquier par de hosts en las redes conectadas pueden intercambiar mensajes independientemente, y dependiendo de su tecnología de red a nivel de hardware. El sistema resultante de redes interconectadas se denomina red de Internet o simplemente Internet. Fue así que la creación del Internet tuvo que pasar varias etapas. Para 1982 ya estaba implementada en varios países del mundo a una velocidad de 56 kilobytes, y así se fueron incrementando las velocidades a través del tiempo. Sin duda era un avance que se lograba. Sin embargo, los mismos ramos de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos que pensaron que el Internet a su manera sería una herramienta que ayudaría a los Estados Unidos a ganar más poder mundialmente, como también en ganar guerras si era necesario con la ayuda de esta herramienta, resulta que no fue así. Bueno, el caso es que nunca imaginaron que habían creado su propia decadencia o tumba prematura. No imaginaron que esta herramienta era un arma de dos filos, la cual solo podían controlar una pequeña parte. La otra gran parte sería controlada por una gran parte del mundo, que antes estaba sumida en mentiras porque las televisoras era lo que emitían y de esa manera controlaban gran parte de los países en el mundo. Una de sus grandes fallas fue que en esos momentos que podrían haber controlado los algoritmos para así hacer un orden de transición de la televisión y radio al Internet no fue controlada. En otras palabras, no eran tan inteligentes y le dieron un palazo al avispero mundial. Porque recuerden que en los 80s o 90s Estados Unidos y sus grandes difusoras de televisión y radio se daban el gusto de mentirle a una gran parte del mundo. Es decir, que estos imperios como Estados Unidos e Inglaterra y además sus aliados o paladines, tenían viviendo en un mundo de mentiras a la gente que podían abarcar sus televisiones y radios, para favorecer en específico a Estados Unidos y sus aliados imperialistas, pero mayormente a Estados Unidos. Dicho esto, les digo que estas agencias calcularon mal la maniobra o su proyecto fallido, porque según ellos pensaron que el Internet sería una de sus grandes armas para tener dominado a millones de gente. Amigos, antes de seguir te recomendamos que te suscribas y le des like al video, ya que no te cuesta nada. Además, si YouTube no te notifica a tiempo, puedes entrar a nuestro canal de Telegram. Lo único que tienes que hacer es buscarlo en la barra buscadora, ponlo con mayúsculas y te aparecerá. Otra cosa por mencionar es que aquí en YouTube dale clic al icono que está en la descripción del video para ver los demás videos disponibles del canal. Dicho esto, les comentaba que lo que no sabían los imperialistas es que creada la Internet es posible que existan millones de comunicaciones y en el futuro trillones de direcciones de protocolos de Internet, y que hoy gracias a desarrolladores independientes que crean aplicaciones y plataformas independientes y descentralizadas, miles de personas que vivían en las mentiras hoy sean libres, y estas hoy tengan la manera de enterarse de lo que pasa en otras partes del mundo. De esa manera dejar de estar atados a las mentiras que escucharon por décadas. Dicho esto, podemos decir que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que componen su estrategia de seguridad cometió estos flagrantes errores para que así por estúpidos y de forma sincronizada darse un golpe letal a ellos mismos y a sus élites internas. Se puede decir ambos son el epicentro del monstruo imperialista. Por decirlo literal, toda la estructura del Estado profundo y agencias se quedaron esperando conquistar gran parte del mundo. Nunca pensaron que rápidamente la comunidad global empezaría a crear tecnologías propias como medios de comunicación para utilizar sus propias aplicaciones y algoritmos para comunicar ideas propias, que en el pasado eran limitadas o no tenían formas para que éstas se difundieran a gran escala y fueran en beneficio de ideologías pensantes que antes no tenían la manera de comunicarlas. Además, esto no pasaba en solo una sección del mundo, ya que eventualmente conforme el Internet cubría una gran parte del mundo, más y más datos de comunicación que antes no existían, las cuales llegaron a existir por cuenta propia. Desde ese momento millones de personas estarían enterados de estos datos o hechos reales que pasaban en el mundo que antes no tenían la manera de enterarse o una manera confiable para estar enterados. Otra cosa interesante que pasó es que aunque hoy los buscadores todavía no son tan confiables, digamos cuando uno busca datos en ellos, o para ser más precisos, desde los principios del Internet uno podía buscar ideas o datos que no encontrabas en diarios de televisión y radio que dominaban en ese momento, digamos las ideas o datos que uno tenía en mente. En esos buscadores
buscadores probablemente no los encontrabas, y la razón era que no los encontrabas porque esos buscadores, mejor dicho, sus algoritmos estaban diseñados para no encontrarlos, aun si fueran vastos los resultados mostrados, pero al final sin encontrar lo que tenías en mente. Y eso servía para que buscaras en otros sitios en el internet. El resultado es que estos eran los que muchos que eran nuevos diseñadores o pioneros en crear sitios o páginas que antes no era posible que existieran, hoy por fin estarían comunicándose el uno al otro y compartiendo las mismas ideas o datos que antes no existían, pues era información que no les convenía a las élites que querían controlar a una gran parte del mundo. Hoy podemos decirles a los imperialistas fallidos que la verdad nunca van a controlar el mundo. Así es, amigos, esto estaba empezando a suceder cuando el internet se estaba convirtiendo en una manera de comunicación del siglo XXI. Ya para esos momentos las agencias de seguridad de los Estados Unidos no podían hacer nada, puesto que estaban ocupados en responderle a las corporaciones que requerían del servicio de internet para crear sus tiendas virtuales y vender en línea. Para ese entonces ya era demasiado tarde, porque las herramientas que terminarían con el imperio de Estados Unidos ya estaban desatadas, ya que para esos momentos, corporaciones de diferentes países tenían suficiente conocimiento para implementar mejoras en el Internet, y así crear una Internet sin tener que depender de Estados Unidos. La otra cosa era que ya en esos momentos, el Internet estaba teniendo un impacto negativo para el desarrollo y control de otras regiones globales que existían en la agenda de Estados Unidos, que era el de seguir teniendo el control mayoritario de las áreas estratégicas, entre ellas el control de explotación del petróleo, reservas de agua dulce, minerales útiles para la tecnología conocida, y los otros planes restantes que faltaron por mencionar. El punto era que analizando sus capacidades desde ese entonces, resulta ser que hoy el Internet con sus efectos colaterales está desmembrando poco a poco el poder mediático con hechos literales que representa la negativa que ha causado a su centro de poder de este imperio, y los hechos reales que están surgiendo es que hoy el Internet les muestra a personas en la mayoría del mundo que Estados Unidos en realidad no es lo que aparentaba ser, como el aparentar que era un país aliado a la democracia. Sin embargo, ya todo se le volteaba al imperio. Un ejemplo por mencionar es cuando en el Internet visto desde otros sitios independientes se supo que cometía actos antidemocráticos, gracias a un portal o sitio que no fue creado por los departamentos de defensa, sino fue creado en otro u otras naciones, y gracias a sus dependencias de estos otros, como lo es Wikileaks, que dio a conocer millones de archivos que comprometían al gobierno de los Estados Unidos, que mostraban videos en guerras cometiendo atrocidades fuera de la ley global, y de que violaban las leyes esenciales de la democracia, u otros cientos de sitios en Internet donde la gente se informa de una verdad más creíble. Otro caso que llamó la atención fue el del denunciante Edward Joseph Snowden del departamento de la CIA, que sacó a relucir datos que la agencia NSA tenía en su poder. Por mencionar uno, el proyecto PRISM, y mostrárselo a los ciudadanos de Estados Unidos y darles a conocer que su mismo gobierno actuaba de manera antidemocrática con su mismo pueblo. Además de estos hechos, existen miles de casos semejantes y colaterales que han causado que el poder que alguna vez ejercía este imperio se empezara a contraer con mayor rapidez. Otro ejemplo, y demostrarles que los mismos imperialistas decadentes de los Estados Unidos ya traen puesto el bozal desde la creación del Internet, es el de saber que a través del Internet hoy mucha gente patriota ayuda a sus propios gobiernos. Otro ejemplo es el caso del intento fallido de derrocar al gobierno de Kazajistán, país vecino de Rusia y China. Fue el rápido respaldo de fuerzas de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderado por el ejército ruso. Estos países plantaron orden rápidamente al frente del ejército de Rusia, y como les reitero, esto fue la autodestrucción de Estados Unidos. Lo literal para entender esto es que lo que sucedió es como si el imperio de Estados Unidos hubiera perdido las jaulas y paredes donde siempre había tenido cautivos a sus esclavos, que les trabajaban día y noche para que el imperio conservara su grandeza de ostentosidad y poder hacia el mismo pueblo, que había esclavizado con sus mentiras. Pero eso hoy termina por crear una herramienta de su propia destrucción, porque como todos ustedes pueden ver, los esclavos dejaron de serlo y hoy en día son más libres, y no existen paredes, tampoco jaulas para seguir esclavizados por imperios fallidos en la historia de la humanidad. Por último, les recuerdo que somos virtuales y que se suscriban al canal. Con eso ustedes apoyan para que nosotros podamos crear más videos. Mis amigos, nos vemos muy pronto.